¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días, estamos aquí con invitados interesantes tratando temas que les competen a ustedes y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña el señor Carlos Vallejo, con quien vamos a conversar de algo muy interesante. Muy buenas tardes, Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Ronald. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por darle la importancia a este tema que ha pasado desapercibido en la última ley económica urgente aprobada en la Asamblea, que trataba supuestamente para regular a las instituciones sin fines de lucro, pero que sorprendentemente han incorporado un artículo bastante preocupante y bastante grave para los ecuatorianos. El tema del día de hoy, impunidad tributaria en el Ecuador. Cuéntanos, Carlos, acerca de esta ley que se aprobó en la Asamblea Nacional y cómo les está perjudicando. Algo que la mayoría de ecuatorianos desconocemos la existencia de las leyes y en qué nos beneficia o en qué nos afecta, podría decirse. Cuéntanos sobre esta ley. Bueno, Ronald, esta es una ley que creo que es la cuarta ley económica urgente que mandó el presidente y que supuestamente iba a regular los fondos que recibían las instituciones sin fines de lucro como una medida para combatir el lavado de activos, el contrabando y el enriquecimiento ilícito no justificado. Y tiene algunos artículos que lo que hicieron es primero establecer una normativa que permitía a las diferentes instituciones públicas de CRI, UAFE, MIES, Superintendencia de Compañías, empezar a solicitar y a requerir información que les permitía establecer un control sobre el origen y el destino de los fondos que iban a recibir las instituciones sin fines de lucro y que puede ser una medida que efectivamente necesitaba tener el país para poder transparentar sobre todo la licitud de fondos que reciben muchísimas fundaciones a nivel nacional. Pero más allá de eso, Ronald, hemos visto con sorpresa que se incluyen dos reformas tributarias en particular. La una es la referente a que se pone un nuevo impuesto a las empresas que no han distribuido dividendos y que tienen dividendos acumulados mayores a $100,000, tendrán que pagar, pese a que todavía no se han distribuido esos dividendos a sus accionistas, sobre esos valores un anticipo, un valor de impuesto a la renta que puede ir desde el 0,75% hasta el 2,5% de valores, como les comento, que las empresas, para fortalecer su patrimonio, para garantizar la liquidez, la operación y sobre todo poder sobrellevar esta crisis económica y social que está viviendo el país, ¿sí? Muchas empresas deciden no repartir utilidades y resuelven que esas utilidades se reinviertan o se utilicen para sustentar los pagos a proveedores, a trabajadores, a la seguridad social y en fin un sinnúmero de obligaciones que tienen las empresas. Hoy el gobierno ha decidido gravar e imponer un impuesto también a esas utilidades no distribuidas que consideramos es un golpe bastante fuerte en estos momentos para el sector empresarial, ya que esto va a quitar liquidez y en una economía que tiene una contracción económica bastante grave, que los índices de crecimiento económico en el país son desalentadores, que no vamos a ver inversión, que no hay nueva creación de fuentes de empleo, esta es una medida que va a profundizar más la crisis económica que está viviendo nuestro país en la actualidad. A ver, Ecuador tiene una crisis económica muy fuerte, pero el problema no es de ahora, el problema viene desde hace algunos años atrás, en donde los empresarios, la mayoría, intentan no pagar las normas, los impuestos tributarios, a diferencia de otros países, pero eso no tendría que ver más con la cultura del ecuatoriano, porque si recordamos, en países nórdicos, incluso hasta en mismo Canadá, hicieron marchas los empresarios para que se les suba los impuestos, para pagar más impuestos, para arreglar sus ciudades. Aquí tenemos una diferencia. Aquí los empresarios hacen marchas y el que apenas logra hacer una empresa no quiere pagar los impuestos
porque no genera tantos recursos económicos. Entonces, eso no tiene que ver tanto también con la cultura del Ecuador, la educación, el no querer asumir parte de sus roles de como ciudadanos. No efectivamente, ya que esta reforma no está enfocada a un incremento en la tarifa. El Ecuador tiene una tarifa para personas jurídicas, es decir, para sociedades de un 25%. Lo que tú bien mencionas, Ronald, en países nórdicos o en países desarrollados, la presión fiscal y el valor de las tarifas de impuesto a la renta están bordeando casi el 50% de las utilidades líquidas que tienen tanto personas naturales como empresas. ¿Ya? Pero aquí es otra la discusión. El tema es que el impuesto a la renta grava necesariamente al incremento patrimonial o al incremento en la riqueza de una persona jurídica o de una persona natural. Lo que está pasando con esta reforma es que una empresa que ya paga sus impuestos y declara una utilidad, paga sus impuestos, pero que decide no distribuir esas utilidades después de haber pagado impuestos en el Ecuador o al Servicio de Rentas Internas, utilizar esos fondos para poder seguir produciendo, les está cobrando un impuesto anticipado por la no distribución de dividendos. Es decir, una empresa, a ver, para en términos generales, una empresa al final del ejercicio fiscal tiene $100,000 de ganancia líquida, el SRI le dice, listo, dame 25% de esos $100,000, son $25,000 y le quedan una liquidez de $75,000 a la empresa. La empresa tiene dos opciones: esos $75,000, distribuirlos entre sus socios o accionistas, y esos socios, cuando cogen esos valores, también tienen que pagar un impuesto por el incremento patrimonial de haber recibido esos valores. Pero la otra alternativa que tiene la empresa es decir, no vamos a entregarles esos dividendos a los accionistas y vamos a utilizar esos fondos para poder seguir generando riqueza o fuentes de empleo o seguir manteniendo en funcionamiento la empresa. Sobre esos valores que no son distribuidos todavía es lo que se ha generado una carga impositiva adicional que, como tú bien lo mencionas, la crisis no es de ahora, es una crisis que se ha venido profundizando por varios factores: la falta de inversión, la falta de políticas públicas, la inseguridad, la falta de inversión extranjera, agravarían muchísimo más esta ola de desempleo que tenemos en el país y las faltas de la falta de ganas de invertir en el Ecuador. No estamos, nosotros siempre hemos sido, yo trabajé en la administración tributaria durante más de 15 años, siempre fuimos de que la carga impositiva debe gravar a los que más tienen para ayudar a los que menos tienen, pero en este caso lo que se está haciendo es un cobro anticipado de ingresos que aún no reciben los beneficiarios finales. Ese es el problema específico de esta medida o de esta regulación que hemos tomado, que han tomado en la última reforma. Ahora, ¿cuál es el proceso que se debería seguir? Porque, a ver, según lo entiendo, se está cobrando algo que todavía no hay. Que todavía no reciben los accionistas. Es decir, la empresa ya pagó su impuesto a la renta sobre esos dividendos. Y Ya. lo restante que se debería distribuir a los accionistas y cuando ellos reciban también tributar sobre esos ingresos, es lo que se está grabando de manera anticipada. Porque distribuyas o no distribuyas, ya tienes que también pagar un impuesto sobre algo que todavía no entregas a los beneficiarios o a los accionistas en este caso. Y en este caso estaríamos afectando a la empresa o a los A, accionistas. a la empresa sí, a los accionistas no, porque tarde o temprano tenían que tributar sobre esos ingresos, pero sí a la liquidez de la empresa. Y cuando una economía está contracturada, está eh, en recesión, esos fondos o esa liquidez lo que permite es cubrir o sostener o mantener a flote las empresas. Si empresas empiezan a tener problemas de liquidez, empiezan a cerrar y el tema del desempleo, lo más probable es que se dispare una vez más. Creemos ¿Qué es que lo lo que mejor hubiera sido subir el impuesto a los grandes patrimonios, a las personas que ganan más de $100,000 al año, subirles la tasa del impuesto a la renta, como tienen en los países nórdicos, a un 40, un 50%, porque eso es redistribución de riqueza real. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa pierde su liquidez? Cuando una empresa pierde su liquidez, entra en graves problemas, ¿no? Primero, no puede pagar a proveedores. Esos proveedores no pueden pagar a sus trabajadores y se genera una cadena o una bola de nieve en la cual esa economía se empieza a contraer. Porque si no le pago a mi proveedor no le puede pagar a sus trabajadores, no les puede pagar a sus proveedores y así
a su vez los proveedores, a sus proveedores y a sus proveedores. Y también empieza a tener problemas de producción. Ya no tiene la liquidez para comprar materia prima, para pagar trabajadores, empieza a despedir, empieza a hacer recortes, y eso es lo que en una economía dolarizada como la ecuatoriana podría generar varios gravísimos problemas en una economía dolarizada como es la ecuatoriana. ¿Qué es lo que deberíamos haber? O sea, ahorita, ¿cuál sería el plan? Vamos de nuevo. ¿Qué es lo que se debería haber hecho para que esto no ocurra? Porque ya está una ley que ya dio paso a esto. ¿Qué es lo que se debería haber hecho? Bueno, o sea, realmente lo que nosotros siempre hemos dicho es que el Ecuador necesita una política fiscal que garantice la redistribución de la riqueza. No puede ser que negocios como los bancos, como los grandes de empresas, en el momento de la pandemia, por ejemplo, los grandes supermercados, los distribuidores de alimentos, aprovecharon momentos tan duros que vivió el mundo como la pandemia. Los bancos aprovecharon las crisis económicas más grandes que ha vivido el país para tener el mayor margen de utilidad en la historia, y que a estos bancos o a estos grandes patrimonios, a estos pequeños grupos, el 1% de los ecuatorianos concentra el 99% de la riqueza, Ronald. Y ahí es donde nosotros debemos establecer una política fiscal de redistribución de esa riqueza, de tal forma que se pueda cobrar impuestos a los que más tienen, para transformarlos en obras y garantizar una equidad social. Pero aquí no se cobra impuestos, se tuvo una remisión tributaria en la que de 99 millones que debía el grupo Novoa de la familia del presidente, hoy solo deben 27 millones y ni eso quieren pagar. Entonces, con tanta crisis que tiene el país, nos damos cuenta que somos inconsecuentes con una política tributaria clara. No cobramos a quien tenemos que cobrar y le tratamos de meter el bolsillo a las empresas más pequeñas, que son las que generalmente no han podido distribuir sus dividendos a los accionistas porque necesitan esos capitales para poder seguir funcionando. Ahora, ¿cuál es el clamor que se tendría que hacer? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que se pensaría que necesitamos hacer ahorita, en este Mira, momento? bueno, en estos casos, cuando una ley ya está aprobada, ya está publicada en el registro oficial, lo único que nos queda o queda a los grupos empresariales, a los grupos sociales, es solicitar la inconstitucionalidad de estos artículos, ya que violentan un principio fundamental que rige el impuesto a la renta. Pero Ronald, algo más grave que lo que te estoy comentando, porque por uno, bueno, dice, si hay que pagar impuestos, tenemos que pagar, es la reforma al artículo 94 del Código Tributario, que por primera vez en la historia, y somos el único país en el mundo que generó una figura para que los ministros, el presidente, los subsecretarios, los viceministros y los directores, es decir, todo el jerárquico superior, solamente que pertenecen a la función ejecutiva y que son el SRI, es parte de la función ejecutiva, puedan solicitar a la administración tributaria que les realice un proceso de control tributario a la carta o a la medida de los ejercicios fiscales en los que ellos ejercieron la función pública, y no solo de ellos, de sus familiares, de sus empresas y de las partes relacionadas hasta el segundo de consanguinidad y primero de afinidad, es decir, de mis hermanos, de mis padres, de mis cuñados, de mi esposa, de mis hijos, de tal forma que piden determinaciones a la carta y que ponen un candado, que si esas determinaciones son solicitadas por un ministro, el presidente de la República o sus familiares, el SRI se ve obligado a en 30 días iniciar el proceso de determinación. Y el problema no es que el SRI realice el proceso de determinación, pero lo que yo te hago es el conflicto de intereses que va a tener cuando el presidente le pida al director del Servicio de Rentas Internas que le haga una determinación al grupo Novoa, al señor Novoa, a su madre, a su esposa y a toda la familia Novoa, considerando que el que le nombra al director general del SRI es el propio presidente. Creemos que puede haber, o pensamos realmente que puede haber objetividad e imparcialidad y un trabajo técnico por parte de la administración tributaria para controlarle a su jefe, a su máximo superior o incluso a los ministros que son pares y son amigos, y han puesto la prohibición de que si el SRI ejerce la facultad determinadora,
ningún otro gobierno ni ninguna otra autoridad podrá volver a determinar en sus ejercicios fiscales y establecer una auditoría realmente transparente y objetiva. Este, Ronald, es el artículo que está garantizando la impunidad tributaria de todos los empresarios que hoy son funcionarios públicos de jerárquico superior y que quieren sacramentar y legalizar cualquier acto de defraudación tributaria que hayan realizado ellos o sus familias en el Ecuador. Esto es gravísimo, Ronald, y la verdad es algo que los ecuatorianos deberíamos indignarnos y presentar, como si ya se está trabajando, todas las acciones de inconstitucionalidad sobre este artículo. ¿Cómo afectan esos artículos a los ecuatorianos? Según entendemos, este artículo es una prohibición hacia ciertas áreas, pero ¿cómo nos afecta realmente? Bueno, Ronald, a los ecuatorianos, a los que somos de AP, como tú, como yo, como los 18 millones de ecuatorianos o los 17.9 millones de ecuatorianos, no les afecta en nada. Pero lo que a los que sí les beneficia este artículo de las determinaciones a la carta o vinculadas o a favor de ciertos funcionarios es a todos los empresarios que hoy son ministros, viceministros, subsecretarios, el mismo presidente de la República y toda su familia, quienes van a aprovechar este periodo para pedirle al Servicio de Rentas Internas, al director general, que es puesto por el propio presidente, que le haga auditorías en las que seguramente no van a encontrar ninguna diferencia y que todos los impuestos que han pagado están bien, perjudicando a 17 millones de ecuatorianos que dejan de recibir esos tributos que por una auditoría sin objetividad y sin imparcialidad se va a realizar en base a los pedidos y esta última reforma del artículo 94 del Código Tributario. Es el único país que puede violentar el principio de transparencia, riesgo tributario, matriz de riesgos en las cuales se realizan procesos de control de manera técnica y en base a una matriz de riesgos. Aquí va a ser pedidos a la carta entre amigos y entre subordinados. Esto estaría afectando directamente a todos los ecuatorianos. El problema es cómo impedimos hacer esto. Vivimos en un gobierno en el que todo el que llega al poder hace lo que quiere y se endiosan en sus cargos. ¿Cómo cambiamos estos procesos cuando al final del día el presidente hoy es el que ordena y dispone? Y estamos viendo que el caso como la Corte Constitucional y otros simplemente generan un show para que esos procesos, o sea, nos enfoquemos en otras áreas y no en lo que realmente importa. Bueno, Ronald, yo creo que muchas de las medidas que como ecuatorianos debemos tener siempre será ese derecho a la resistencia, que lamentablemente han estigmatizado y han generado que sea mal visto cuando el pueblo protesta por sus derechos y por la violación de las garantías constitucionales. Hoy el presidente o este gobierno puede hacer lo que quiera y le han robado ese espíritu de lucha a los ecuatorianos. Y como tú podrás ver, los escándalos más grandes como Progen, como el tema de los generadores, las barcazas, no tuvimos luz, no pudimos producir, el desempleo no funciona, no hay medicinas, no hay educación, pero la gente hoy perdió se olvidó que tiene el derecho a la resistencia y a la lucha, que creo que es algo que tenemos que recuperar los ecuatorianos y no significa paralizar el país, pero sí es levantar la voz como en espacios como en el tuyo, ¿sí? Que te perdamos ese miedo a decir que se están haciendo malas cosas. No necesariamente salir a las calles a lanzar piedras, pero sí desde la academia, de los doctrinarios, desde la propia prensa, debería realizar análisis objetivos para resaltar todos los errores que se están cometiendo. La otra es iniciar las acciones de inconstitucionalidad a través de los gremios para que una Corte Constitucional pueda revisar estos grandes errores y abusos que se están cometiendo. Y por último, lo que la democracia ordena, la reflexión de los ecuatorianos para meditar bien nuestros votos, dejar el populismo, dejar el odio, empezar en verdad a votar con un análisis crítico y profundo de quienes nos quieren gobernar. No dejar que la propaganda, los regalos, las camisetas, el que más gasta, el que más tarima tiene, el que más artistas trae, sea el próximo presidente. Y sobre todo evitar el conflicto de intereses entre el poder económico y el poder político. Cuando hablamos de impunidad tributaria, esto solamente se está dando para
los que ahorita están en el poder o, solamente, o se ha estado dando para también los empresarios. No, esta norma, recuerda, Ronald, es solo para que los ministros, viceministros, subsecretarios y directores que pertenecen a la función ejecutiva, es decir, a las órdenes del presidente. El SRI es parte de la función ejecutiva. El director del SRI tiene rango de ministro, puedan solicitar de manera expresa a la administración tributaria que les haga un proceso de control inmediato de los ejercicios fiscales en los que están ejerciendo sus funciones, perdiendo todo principio de objetividad y matriz de riesgo e imparcialidad que el derecho tributario y la Organización Mundial de Comercio exige. La administración tributaria no puede hacer determinaciones a la carta, tiene que hacer análisis de riesgo en base a las matrices de riesgos que tiene la administración tributaria y en base al riesgo hacer las auditorías, ¿sí? Porque el riesgo determina si el ejercicio de la facultad determinadora es pertinente o no, sin mirar quién está atrás o los nombres de los contribuyentes, sino únicamente si tiene riesgo de evasión tributaria y evitar ese riesgo y realizar el correcto cobro de los impuestos, Ron. ¿Cómo hacer el correcto cobro de los impuestos cuando tenemos un ente superior que gobierna el SRI y el ente que hace los cobros es el SRI? Exactamente. Ese es el razonamiento lógico. ¿Cómo el presidente le puede pedir al director del SRI que le audite a él y a toda su familia durante estos años de gobierno y esperar que tengamos un proceso transparente y objetivo de determinación tributaria? Esa es la reflexión y tu análisis es el correcto. ¿Qué es lo que se les pediría a los ciudadanos? ¿O a quién pedimos? Porque al final del día estamos en un callejón en donde el que tiene el poder hace lo que quiere. Que reaccionemos, que dejemos de pensar con odio, ¿sí? Que dejemos de pensar de forma polarizada. Aquí no es derecha o izquierda. Ecuatorianos, por votar con odio, hemos tomado malas decisiones porque permitimos que el poder político sea controlado por el poder económico. Y ese es el peor de los mundos. La Asamblea Nacional tiene en su mayoría la bancada oficialista. Al final del día, la segunda bancada no tiene mayor decisión. ¿Qué podemos hacer desde la Asamblea Nacional? Desde la Asamblea Nacional, mi estimado Ronald, creo que hoy no podemos hacer absolutamente nada. La democracia es eso, ¿sí? No podemos decir que la Asamblea Nacional está actuando de manera ilegal. Eso fue lo que demostró la democracia. La democracia y los ecuatorianos votaron por esta política económica, votaron por tener una asamblea con mayoría gobiernista, votaron por un presidente y lamentablemente, conforme a derecho, hoy no se puede hacer nada porque ellos están aprobando leyes con mayoría de votos conforme lo dispone el procedimiento parlamentario. Pero lo que sí no podemos permitir los ecuatorianos es dejar de levantar la voz en espacios públicos, en espacios privados, para decir que lo que se está haciendo realmente mal, sí, no se lo puede seguir haciendo, porque caso contrario van a venir unas nuevas elecciones y los ecuatorianos seguirán cometiendo los mismos errores por falta de conocimiento, por ignorancia y por falta de preocupación por un país que se está desangrando. Tenemos una ciudadanía que le está enfocado, el 60% está enfocado en el entretenimiento, en el pasatiempo, y ha disminuido el grado de conciencia ciudadana. Los jóvenes, las personas que participan en comités barriales, organizaciones, asociaciones, que velan por la integridad barrial comunitaria, ya no existen, ya no están ahí. Son personas adultas que se debaten entre el trabajo y el beneficio que tienen que hacer en su comunidad. Y los jóvenes, lo único que se interesan es por el entretenimiento, en quién brinda más likes, quién hace las mejores payasadas o quién genera más views, pero no tenemos ese grado de conciencia. ¿Cómo vamos a mejorar un país cuando tenemos estos dos grados de inconsciencia y nos están robando frontalmente y a nadie le interesa? Así es, lamentablemente, como te dije en un inicio, nos han robado hasta el espíritu de lucha que siempre caracterizó a los ecuatorianos, a los jóvenes. Recordemos, los jóvenes eran los que principalmente luchaban cuando veían una injusticia, las universidades, los colegios, ¿sí? Recordemos que esos eran los que primero salían a defender los derechos de los ecuatorianos, pero hoy hasta eso a través de la manipulación de la información,
de, como tú bien lo mencionas, tenernos entretenidos en las cosas que están pasando en otros países, en los conflictos que tenemos con otros países, nos olvidamos de que hemos perdido 170 millones de dólares en un contrato por generadores que no sirven, que los hospitales hoy no tienen medicamentos, que los doctores no tienen cómo curar a la gente, que no hay espacios en la educación pública, que no tienen pupitres, que no tienen profesores, y eso es lo que hoy nos estamos dando cuenta, porque vivimos viendo cómo el presidente viaja del país, viendo cómo vienen otros diplomáticos de otros países, viendo cómo hacemos declaraciones en contra de otros países, los conflictos de otros países, pero no nos estamos dando cuenta de los problemas que tenemos internamente. Lamentablemente, cada vez que se reduce el tema de economía y de recolección de impuestos, también se reduce el tema de salud, se reduce el tema de educación, se generan muchas reducciones. ¿Cómo hacemos para que las personas despierten y digan, necesitamos más capital y el capital sale desde las empresas, salen de los grandes empresarios y más que todo? Si damos carta blanca a personas que están en el Estado, todos van a querer ser partícipe del Estado. Así es, bueno, una de las cosas que garantiza la democracia y el Estado constitucional de derechos es la transparencia. Recordemos que hoy la Asamblea Nacional en esta semana está debatiendo la aprobación del presupuesto general del Estado y la verdad, ni siquiera se ha transparentado elementos fundamentales como para saber cuánto se va a invertir en educación en el siguiente año, cuánto se va a invertir en salud, cuánto se va a invertir en vialidad, en promoción del turismo, de la producción, en la generación de créditos productivos para nuevos emprendedores. Hoy no vemos obras y lo único que vemos del gobierno es que no hay plata para nada, que no alcanza para nada, que no se pagan a los proveedores, a los guardias de seguridad, a las señoras de limpieza de los hospitales, pero tampoco nos están diciendo a dónde está yendo la plata. Asumimos que al pago de la deuda externa, porque no hay otra explicación, porque obra pública y política pública no se ve. ¿Qué pasa si no se está pagando la deuda externa? La verdad es tan oscuro ese tema, Ronald, que mal haría con dar un juicio de valor en base a un desconocimiento por falta de información y transparencia que tiene este gobierno. Pero entendemos que si los organismos internacionales hoy por hoy nos siguen haciendo los desembolsos de los dineros que nos han prestado y que se fijaron en varias etapas, esto responde a una política realmente de cumplimiento de todas las condiciones de los fondos monetarios internacionales, del Fondo Monetario Internacional. Despida 5,000 trabajadores, listo, en 2 días estuvieron despedidos. Págueme puntualmente la deuda, seguro le están pagando puntualmente la deuda. Baje el gasto público, suba los impuestos, suba el IVA. Esa fue una medida, disque para combatir la seguridad. 3 puntos al IVA, 1.200 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde está el combate a la inseguridad? Son fotos, videos y visitas de funcionarios de otros países que vienen supuestamente con la solución a todos nuestros problemas, pero que en la práctica, cuando vino este experto en seguridad, Price, me acuerdo, no sé si ese era el nombre, que supuestamente iba a solucionar los temas de los GDOs, el narcotráfico, no hizo absolutamente nada y se llevó más de 200.000 dólares por 4 días que vino a tomarse fotos. Eso es lo que está pasando. Es la gravedad de lo que ocurre en el país. Nos estamos convirtiendo en el patio trasero de quién o de No qué. creo que, no creo que en el patio trasero de un país, a ver, Estados Unidos, si por ahí va tu pregunta, realmente Ecuador es un país que a Estados Unidos seguramente no está entre sus principales preocupaciones a nivel mundial. El tema es que Estados Unidos se ha prestado para generar un show mediático a partir de la visita del presidente Noboa a la posesión de Trump, a partir de la visita de funcionarios del gobierno de Estados Unidos al Ecuador. Yo no tengo problema en ser patio trasero de Estados Unidos, pero cuando esas acciones o ese convenio o esa cooperación interestatal sea reflejada en combatir a la seguridad, en traer inversión. Pero el problema es que ni siquiera somos el patio trasero, porque si nos ayudara a hacer algo,
bueno, bienvenido sea, pero aquí solamente nos mandan para tenernos entretenidos con un circo mediático para que nos olvidemos de los verdaderos problemas que tiene el país. O sea, por último, si estuviéramos bajo la protección de los Estados Unidos y las cosas están funcionando, bienvenido sea. Pero ni eso, es solamente el show mediático y la foto que le están ayudando para mantener una imagen al presidente de la República. Pero fondos, apoyo económico, apoyo logístico, apoyo al combate a la corrupción, no vemos absolutamente nada de el apoyo de Estados Unidos u otros países. ¿Nos estarían engañando? ¿Nos están engañando? ¿Nos están embobando a los ciudadanos ecuatorianos diciendo que tenemos algo? Estoy totalmente convencido de eso, mi estimado Ronald, y a que los resultados así lo demuestran. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta? Porque al final del día todos sabemos que estamos mal. No podemos salir en la calle. Recientemente, 2 asesinatos en un bus. Personas vestidas de policías asaltaron un bus. Vimos asaltos en el Nueva Aurora, en el sur de Quito, Guayaquil. Están matando gente en los buses. Ya literalmente les están asesinando en los buses. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuál es la propuesta? Porque a esto no hay recursos. Ahora con esta impunidad tributaria, menos recursos. ¿Qué hacemos? O sea, Ronald, la verdad creo que la pregunta que tú me has hecho y en reiteradas ocasiones es la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos. Creo que cada uno de sus espacios se ha visto inmovilizado. Hoy las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajadores, los gremios empresariales, las universidades, la academia, los colegios, los estudiantes, tienen miedo a salir, porque hoy cinco, cinco desaparecidos, 5 niños de las Malvinas desaparecen como que si fuera normal retener, aunque sean delincuentes, aunque sean ladrones, ¿sí? Por ser retenidos por los militares y aparecer después calcinados o desaparecer y nunca más poder regresar a sus hogares. Eso es lo que ha generado este gobierno, ¿sí? Una crisis de derechos humanos, ¿sí? De genocidio a niños, a jóvenes o a cualquier persona que proteste. Han generado un miedo y ese miedo es lo que ha inmovilizado a la ciudadanía, pero no es un miedo infundado. Cuando tú sales a las calles y te enteras que mataron a 3 personas en el bus, de que desaparecieron a 5 niños militares que les llevaron en una camioneta, los ecuatorianos tienen la seguridad de que hoy tienen miedo y han logrado generar ese miedo para que nadie levante su voz. Y yo creo que la mejor línea son medios como el de tuyo, que permitan levantar la voz y generar un espacio de reflexión y de crítica para retomar ese espíritu de lucha, de queja que tenemos los ecuatorianos, pero que lamentablemente hoy ya no se ve. Para eso tendríamos que sumarnos, unirnos y hacer que las personas también levanten conciencia. Tenemos un gran déficit de educación. La gente no quiere autoeducarse y hoy vive entretenido en un teléfono. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Bajo esta reforma del Código Tributario, ¿cuáles serían los pasos a seguir o qué debemos hacer como ciudadanos? Porque al final del día está en un proceso ya en la Asamblea Nacional, está aprobado, se ha subido. Ahora, ¿qué hacemos? Porque, no, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para que esto no nos afecte tan gravemente? Respecto a esta reforma puntual que te dije del Código Tributario y de estas auditorías de la Carta, se está conversando con un grupo de profesionales, de especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Tributario para presentar las respectivas acciones de inconstitucionalidad, sobre todo en contra de este artículo, y que la Corte Constitucional eh, pueda revisar si efectivamente esto responde a los principios constitucionales y ojalá no se logre ese objetivo de la consulta popular de poder sancionar políticamente a los jueces desde la Asamblea para que sean destituidos y hasta eso quieren captar, hasta ese poder quieren captar desde el gobierno central para hacer y deshacer como a ellos mejor les parece. Cada vez que escucho y veo estas entrevistas, cada vez pienso que estamos en un país más perdido. No tenemos salida. Tenemos un presidente que literalmente ha hecho lo que le da la gana. La Corte Constitucional no lo sancionó cuando hizo lo que le dio la gana. Y hoy cuando está debió arremetiendo sancionar. contra la Corte Constitucional. Viola y se salta las leyes como le da la gana, como le parece.
Y bueno, esto no solo de este presidente, de algunos presidentes en épocas anteriores también lo vimos así, pero realmente estamos perdidos, porque parece que no hay una luz al final del camino. Realmente, Ronald, yo no veo una luz al final del camino y me duele decir esto porque el Ecuador está viviendo la peor crisis de su historia y, y haber llegado al punto de vernos esa desesperanza que tenemos los ecuatorianos realmente es grave, Danilo, porque hay muchas familias que están sufriendo, muchos hijos que no llegan a sus casas, muchos padres que mueren ver a sus hijos, que ven morir a sus hijos en un bus por un apuñalamiento y ha sido transmitido en todas las redes sociales. Y la verdad, no encontramos más que el pasar del tiempo y que los ecuatorianos no se vuelvan a equivocar para elegir mal a sus representantes. Vivimos en una situación tan lamentable que sí, a mí también me duele ver que no tenemos, parece que no hay una luz al final del camino. Pensé que en esta entrevista y por eso fueron mis repetidas preguntas para saber qué hacemos, porque realmente no parece que tenemos nada más que hacer, más que esperar que no nos toque a nosotros, que no nos toque a nosotros ese día de mala suerte, ese día en el que sean uno de nuestros familiares asaltados o sean uno de nuestros familiares el que esté en la morgue. Parece que lo único que nos queda es esperar que no seamos nosotros o uno de nuestros familiares. Así es, Te Ronald. agradezco por La tu verdad, tiempo. ahora da Sí, miedo salir a las calles, protestar lo que antes nos levantábamos, los jóvenes, los estudiantes, los profesionales, a protestar, porque hoy no solo te meten preso, te desaparecen. Y creo que eso es uno de los elementos que nos tiene casados a los ecuatorianos. Muchísimas gracias por tu entrevista, Ronald, y siempre a las órdenes. el día de hoy nos acompañó Carlos Vallejo, con quien hemos estado conversando acerca de la impunidad tributaria. Lamentablemente vemos una situación de caos que parece que no podemos salir. Esperamos que esto sí se pueda salir.